Hola, buenas tardes. Juanesca, ¿puedes escucharme? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenísimo. Bueno, vamos a empezar este encuentro. Voy a empezar con un mail de Martín. Sí que hay una duda. Este creo que ya está cerrado. Sí, sí, era Order by S. Y Martín, tengo este mail. A ver, me quedó un ejercicio sin resolver. El punto pide listar todos los empleados y el nombre del jefe. Llevas 3 días, upa. Sí. Hola Julián, buenas tardes. Sí. Y no le encuentro la vuelta a cómo crear una columna nueva que me pueda relacionar con Shop ID y me aparezcan nombre y apellido. En la cabeza sale bárbaro, pero en la pantalla veo que no, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo era. Descargo el tuyo. Bueno, y voy a abrir el Workbench. Bien, empezando. Todo esto está bien. Esta query no está. Bueno, el primer problema que tenemos, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué no lo voy a poder corregir? Acá, countries está en mayúscula, ¿sí? Y acá, countries está en minúscula, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Eso quiere decir que no... perdón, disculpe, no estoy compartiendo nada mal de mi parte. Sí, 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 mil disculpas. Ahora comparto todo, qué mal. No estoy compartiendo bien. Va de nuevo, no sé por qué a veces no comparte bien. Ahora sí. Bien, decía, ahí estoy compartiendo. El primer problema que tengo es que acá la tabla countries está en mayúscula, ¿sí? Y acá todas las tablas están en mayúscula y acá vos las escribís en minúscula, ¿sí? Vas a tener que pasar todo a mayúscula, porque el problema que hay es que vos seguramente, Martín, estás usando Windows, ¿sí? Con Windows el servidor no es case sensitive, pero con Linux sí.
es case sensitive, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. En realidad, por lo general yo hice todo en minúscula, pero esta base, como es una base de datos copiada, claro, como es una base de datos copiada de otra parte, una base de datos educativa que está por todos lados, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene en mayúscula y ahí da error. Ese es un problema que ocurre siempre, porque muchas veces hacemos una aplicación, la probamos en nuestra máquina, funciona todo bien y después subimos todo a un servidor web, ¿sí? Y en el servidor web normalmente tiene Linux y ya las cosas no funcionan bien porque no coinciden los nombres, ¿sí? Es algo que vas a tener que cambiar, ¿sí? Si podés probar con una base de datos, sí, sí, después las corregís. Lo ideal siempre sería también si podés probar con una base de datos remota, tipo Remote MySQL que probamos alguna vez, porque lo que ocurre con las bases de datos remotas, ¿sí? Que son en Linux y garantizan que no ocurran estos problemas, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre tengo acá configurada alguna base de datos remota. Bien, pero vamos a ir al punto 11, me dijiste. El problema es que yo no sé cuál es el 11 porque no están numerados acá. ¿Sí? El punto que dice listar todos los empleados y el nombre del jefe. Listar todos los empleados y el nombre del jefe. Perfecto. Miremos un poco el DAR de la base, el diagrama de la base. ¿Sí? Porque yo no me lo acuerdo. HR, acá lo tengo. Estos son los empleados. ¿Sí? Manager ID. Manager ID es el ID del jefe, quien también es un empleado. ¿Sí? Es sobre la tabla empleados y hace un join a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. O sea, acá me está diciendo el Manager ID que es otro empleado. A ver, ¿cómo resolvemos eso? Select, asterisco from. Sí, se puede. Claro, claro. Employees. Employees E. Join, unido. Employees, J de jefe. On, E punto. ¿Sí? E punto. ¿Dónde? En el empleado Manager ID. Manager-ID. Manager ID es igual a jefe punto al ID del jefe, Employee ID. Employee ID. La clave foránea es Manager ID. ¿Ves que acá hay un?
un join a sí mismo, Manager ID es la clave foránea de esta misma tabla. Eso es lo que ocurre. Sí, ese es el truco. Entonces, ahí me tira a todos los campos. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer e punto employee id, e punto name, first name, last name, perdón. First name, e punto last name. ¿Sí? Hay que poner acá nombre, apellido, e punto, por ejemplo, email. Email. Y ahora vamos a poner el nombre del jefe, jefe, punto, first name. ¿Sí? Alias, nombre, jefe, y g punto, last name. Alias, apellido, jefe. Ejecuto y tengo un error. ¿Sí? Me dice que la tabla employees no existe. ¿Sí? A ver. Escribí bien. Bueno, HR employees no existe. Todo esto se ejecutó bien. No, el segundo es J, porque este es empleado para el empleado y este es para el jefe. El alias de este jefe es un join a sí mismo. Eso es lo que ocurre. Sí, pero hay un problema, ¿sí? Es que no sé si está bien la base. Vuelvo a ejecutar todo este código. Ejecuto todo este código y me da error, ¿sí? Hagamos una cosa.
Voy a crear de nuevo mi base. Esta es la base, bien. Ejecuto y ahí me hizo todo verde. Perfecto. Ahora, bien, voy a traer la consulta tuya. Use HR para entrar. Ejecuto y tengo el error, ¿sí? Cuidado, ahora que veo bien, me dice unknown column, columna desconocida, ¿sí? Last name es una columna desconocida. Es que acá last name se escribe de esta forma. Me olvidé el guión bajo y ahí me da resultado. Es que me dice el ID del empleado, el nombre, el apellido, el mail, el nombre del jefe, el apellido del jefe. Podemos acá agregar más campos del empleado, como por ejemplo el puesto, la fecha de contratación y ese tipo de cosas, pero creo que ahí estaría. ¿Sí? ¿Se entiende, Martín? Si podés sacar foto con el celu, saca foto. Yo lo que voy a hacer es pegarla en el chat. Ahí pegué en el chat la query. ¿Correcto? Claro. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, es muy común, ¿eh? Es muy, muy común. Vos imaginá el padrón nacional de las personas. Tiene ciudadanos. Cada ciudadano tiene un padre y una madre. Lo más probable es que el padre y la madre estén registrados en el mismo padrón de personas. Entonces habría un campo llamado documento de padre y otro documento de madre que hace referencia a la misma tabla. Es algo muy, muy común eso de hacer un join a la misma tabla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, escucho tu pregunta. ¿Cómo? ¿Cuándo hago la tabla? A ver, ¿está terminada y la pregunta o hay más líneas? Sí, no te preocupes. ¿Cómo hago para hacer la clave foránea? ¿Sí? Debe estar por acá. Es un alter table foreign key que hace referencia a la misma tabla. Employees. Fíjate, crean acá la constraint manager ID del tipo foreign key sobre el campo manager ID. El campo clave foránea es manager ID, que hace referencia a la misma tabla porque yo estoy en la tabla employees, empleados, que hace referencia a la misma tabla al campo employee ID. ¿Sí? Así se hace. Es una estrategia muy, muy común. ¿Sí?
Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Pueden abrir el micrófono si quieren. Ah, no vi cómo lo resolviste, Julián, pero sí, cámbialo. Si estaba distinto y no estaba bien, cámbialo. Saca foto de nuevo, probá el código. Te va a ser útil. Hacelo por vos, no por mí. Ya te puse el aprobado en eso, pero es que vos tenés que aprender. Háganlo por ustedes, son grandes. No por la nota ni por mí, ¿eh? No, no, no. Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Cuál tenemos que hacer ahora? El 12. Muy bien. Abro el 12. El 12 tenemos un pequeño sistema de reserva. ¿Sí? Algo que ahora no se puede. Me encantaría viajar. Sí, pero en este momento no se puede. Tenemos la tabla habitaciones, ¿sí? La tabla habitaciones con los atributos de habitaciones, la tabla reservas y la tabla huéspedes. Nos dan el diagrama. En este caso se les pide a ustedes hacer la base de datos de esto, ¿sí? Hacer la base de datos, insertar registros de prueba. Veremos el enunciado que es muy corto. ¿Sí? Crear la base de datos, o sea, tienen que crear el código de las tres tablas. Insertar registros de prueba, inserte 5 o 6 registros por tabla. Y realizar las consultas de prueba, o sea, imaginemos que tienen un sistema de hoteles, ¿sí? En donde hay huéspedes y hay reservas. Una vez que crearon la base, ¿sí? Crearon los registros, tienen que pensar 10 consultas. Como por ejemplo, ahí va una, ¿eh? ¿En qué habitaciones se alojó Juan Pérez? ¿Qué huéspedes se alojaron en la habitación 1? ¿Sí? ¿Qué clientes reservaron durante el mes de julio? ¿Sí? ¿Qué habitaciones no tuvieron reservas en el mes de julio? Ahí les tiro unas consultas que haría, por ejemplo, sobre esta base. Y tienen que escribir el enunciado de la consulta. ¿Sí? Unas 10 consultas estaría bien. Tienen que escribir el enunciado de la consulta y resolverlo en SQL. El propósito es que ustedes mismos evalúen si esta base de datos funciona bien, ¿sí? Un poco la idea es generar un poco de conciencia sobre lo que es una correcta arquitectura de relaciones en una base de datos, porque en el curso que viene de Java Objetos van a tener que crear ustedes una base de datos y luego sobre esa base de datos crear el sistema, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ahí no hay mucha experiencia sobre base de datos. Entonces estos laboratorios están pensados para que cuando lleguemos a ese punto tengamos más experiencia sobre una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces los voy a poner a trabajar en esta semana sobre este ejercicio. ¿Sí? ¿Es clara la idea? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Sí?
De hecho, vayan, vayan pensando si ustedes tienen alguna idea de base de datos, porque en el curso que viene en objetos van a tener que crear una base de datos. ¿Eh? Si cursan conmigo hay que crear una base de datos y un sistema sobre esa base de datos. O sea, si ya van teniendo una idea de una base de datos para el curso que viene, bárbaro, sí, no es problema. Bien, más o menos los ejercicios que siguen van a ser iguales, pero por ahí con una arquitectura un poquito más difícil, ¿sí? Hay campos que son claves foráneas, acá el ID de habitación, el huésped de habitación, ¿sí? Son los campos claves foráneos, una relación uno a muchos y esta uno a muchos también. Bien, ¿algún comentario, duda, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿En silencio? Bueno, seguro, seguro, seguro. Me consultan por mail, como siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Me consultan y lo vamos haciendo. ¿De acuerdo? Martín, en tu caso, bueno, probar rehacer la consulta como le hice yo y me lo entregás de nuevo y ya lo tenés aprobado. No te hagas problema. ¿Sí? Envíamelo igual por mail. Así lo miro y le pongo el verde en la planilla. Bueno, entonces terminamos por hoy, ¿sí? Cualquier cosa me escriben en la semana y nos vemos el miércoles que viene, ¿eh? ¿Sí? Bueno, perfecto, gente. Un gusto de verlo y de charlar con ustedes, aunque sea solo por chat. Hasta la semana que viene. Suerte. Gracias. Chao.